two, three, four. ¿Qué tal, amigos? Una nueva órbita, un nuevo día, un nuevo episodio de la cápsula espacial. Hoy día con invitadas de lujo. Tenemos a dos estudiantes de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Arturo Prat. Como ustedes saben, nosotros transmitimos cada semana desde el norte de Chile y de la ciudad de Iquique, la ciudad de la eterna primavera también. Le hacemos competencia a Arica, ¿no es cierto? Y bueno, con un clima espectacular. Como siempre, con mi colega y cosmonauta habitual, Matías Ambiado, les presento a las colaboradoras de hoy día. Por hoy día tenemos a Nicolé de la Cruz. ¿Qué tal, Nicolé? ¿Cómo está usted? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Contento de tenerlas acá en la cápsula. Y Jimena Silva, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta cápsula, bienvenidas a esta nueva órbita. Hoy día las invitamos porque vamos a hablar de ustedes. Bueno, no de ustedes en particular, sino de los estudiantes, ¿ya? Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el estudiante 2.0, esta modificación que implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué sabes tú, Matías, de las tecnologías de la información y la comunicación? Aquí lo ponemos al tiro en aprieto al profe Matías. Aprietos, difícil. Yo sé encender el data, proyectar, cambiar diapositivas, algo de PowerPoint básico. No, pero hablando un poco, esto es como una broma, sí, pero realmente se acerca a nuestra realidad y a la realidad de bastantes que tuvimos que enfrentar este cambio de paradigma gracias a la pandemia. Por ahí sé que hay líneas teóricas que describen bastante bien el tipo de información, el acceso a la información, crear información. Entonces, por ahí sé que hay una línea teórica bastante. Yo no he profundizado desde lo personal y me considero bastante ignorante en este tema que de golpe nos ha encontrado en cuanto a la digitalización de la educación. Entonces, imagino, sí, para sin duda. uno es algo complejo, para los estudiantes debe ser aún más. Y justamente invitamos a Jimena y a Nicolé para que nos contaran desde primera mano, ¿no es cierto?, cómo ha sido este cambio y este salto que nos chuteó a todos de un momento a otro y nos puso en este concepto de estudiantes 2.0, profesores 2.0, 3.0 y hasta 5.0. Después vamos a hablar y vamos a tratar de dilucidar ese tema. Nicolé, Jimena, les dejo la palabra ahí para que nos cuenten cómo ha sido la experiencia de enfrentarse a esta dinámica de este cambio que nos chuteó de un minuto a otro, ¿no es cierto?, y nos puso en el futuro. Ya, yo al menos, o sea, hace un tiempo que, bueno, desde que entré a la universidad, como que me han pedido cosas que yo antes no conocía, por ejemplo, el tema de las infografías, el tema de los pósters. Entonces, para mí ha sido un cambio desde primer año, pero 2020 se vino así con todo, que los videos, que las cápsulas, que esto, que lo otro. Entonces, como que uno dice, ¿de dónde saco ideas? ¿Cómo lo hago? Porque igual en ciertas páginas igual son como muy limitadas en el tema de hacer cosas y que hay que pagar y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Entonces es como igual complejo, muy complejo. A nosotros, o sea, yo hablo como con mi curso, nos ha costado demasiado el tema de usar herramientas digitales, hemos podido lograr salir adelante. Y Nicolé, ¿cómo ha sido esta experiencia en este año 2020 que ha sido dramático para todos, ¿no es cierto?, y que nos ha puesto en el futuro de un porrazo? Para mí fue súper difícil, porque soy súper antitecnológica. Puedo parecer joven, pero no, de verdad que no cacho nada. Y me ha costado un mundo el tema de hacer los videos, eh, estar en línea, aparte que yo soy eh, muy participativa, muy hiperactiva, entonces estar detrás de una pantalla sentada me cuesta demasiado. El tema de Entonces los no, tiempos, ¿no es cierto?, de cuándo interrumpir, de cuándo hablar, que es toda una dinámica diferente a esta cosa de tengo el micrófono apagado, tengo encendido, qué sé yo, que
cambia completamente la dinámica de las conversaciones. Así como hablas tú, me quedo callado yo. Es complejo, ¿ah? Es súper complejo. ¿Cuándo interrumpo? ¿Cuándo es mi turno? ¿Cuándo hablo? Si el profe está hablando, me quedo callado. ¿Qué? No sé. Es un concepto muy especial que es toda una dinámica muy, muy compleja para los profesores y para los estudiantes. No es a lo que estábamos acostumbrados. Uno estaba acostumbrado a verse las caras, ¿no es cierto? Y sabemos que en las clases comunes y corrientes uno ve, ¿cierto, profesor Matías? Ve letras y algunas fotos. Así, cuando uno ve una foto dice, sí, creo que estoy hablando con alguien. Es como la percepción del otro lado, ¿no es cierto? Y para ustedes como estudiantes también es un tema. Estar escuchando a un profesor, ¿no es cierto? Eh, saber cuándo interrumpir, cómo cambiar, eso tiene toda una dinámica y es una nueva pragmática de las comunicaciones que es muy interesante. Luego, por el otro lado, está el tema del desarrollo de las competencias digitales, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy día, esta competencia digital que nos ha obligado a todos, y como dice el profesor Matías, desde partir que él era capaz, ¿no es cierto?, de poner el data show, ¿no es cierto?, y ahora tiene que crear todo un mundo virtual. De hecho, ya ahora estamos creando contenido digital que es esto, que es la comunicación, ¿no es cierto?, en una plataforma para luego transformarla en un podcast. Hay gente que uno le dice, ¿escuchaste mi podcast? Y nos quedan mirando así como diciendo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y en cambio, hay otras personas que uno le dice, ¿has escuchado mi podcast? Y me dice, faltabas tú nomás, po. Era como el único que no tenía podcast. Entonces, ese tipo de dinámicas se dan de manera sistemática. En ese sentido, el desarrollo de esta competencia digital, Jimena tiene, claro, más habilidades que Nicolé, ¿no es cierto? Pero justamente íbamos a hablar de todas las competencias que están involucradas allí. ¿Cómo ha sido este tema para ti, Jimena, que es enfrentarse, ¿no es cierto?, a la creación de contenido, que es un tema diferente? Como le decía, me ha costado mucho porque, o sea, yo no soy de esas de buscar siempre en cómo puedo hacer videos, cómo puedo hacer infografías. Yo me quedo así, si encuentro algo, lo uso para toda la vida. El Canva es mi mejor amigo. Entonces, como que me cuesta mucho buscar, también el tema de que trabajar en grupos, que mis compañeras quizás no se manejen mucho o que sí se manejen, igual es un detonante, porque si nos manejamos todas podemos funcionar así súper bien, pero si no todas se manejan ya es como un poquito, se retrasa un poquito más el avance. Mm. Entonces, como que igual es complejo ese tema. Ese desnivel es un punto preocupante porque, por cierto, nosotros no hemos entrenado con ustedes. Yo justamente creamos una serie de videos, bueno, ustedes los crearon, yo me pongo en el carro ahí porque yo se los pedí, ya, pero videos de contenido digital para adultos mayores que quedaron excelentes. Los invitamos a verlo en la página, ¿no es cierto?, del Centro de Atención Fonoaudiológica están, y en la cápsula también los pusimos. Eh, con muy buena recepción, ¿ah? Les digo que los comentarios de las personas son bastante buenos y eso dice que están bien hechos, pero fue un trabajo duro. Ya ustedes dijeron, tenemos una semana, 2 semanas más o menos les quedamos para hacerlo, Sí, 2 semanas. pero se vieron pilladitas. Sí, sí, de hecho, en ese momento estábamos en también periodo de pruebas y decíamos así, pucha, pidámosle más tiempo al profe, y nosotros dijimos, y no podemos pedirle más tiempo si el profe tiene que mandarlo a otro lado. Entonces como que estábamos muy apretados y queríamos hacer algo bonito, bueno, porque se iba a mandar a otro lado y aparte se iba a subir acá al CAF, también lo iba a compartir la de Fonoaudiología UNAP, entonces tenía que quedar bien. Pero sí, estábamos muy apretaditas así en tiempo, pero se logró. Sí, eso es lo bueno. Que es diferente el trabajo digital, porque usted, Nicolé, trabajó el año pasado en vivo y en directo con adultos mayores de alto hospicio, ¿no es cierto?, en un grupo y fue un poco la misma dinámica, pero esta vez lo hicimos en el formato digital, ¿ya? Es toda una experiencia diferente. Pero en los dos trabajos implica el trabajo en equipo, ¿ya? Y ahí hay un tema importante que hay que considerar. Le vamos a preguntar al profe Matías qué se necesita para poder tener un buen trabajo en equipo, porque sabemos que él está estudiando
él está trabajando en este rato y yo creo que está viviendo lo mismo que viven ustedes de estudiantes, pero él en el posgrado, ¿ya? Ahí lo vamos a escuchar al profesor. Ahí lloramos todos los días en silencio. No, el trabajo en equipo es bastante complejo. Por ahí hay muchos factores que entran a mediar. Primero, lo que mencionaba Jime, que es esta disposición de los estudiantes frente al conocimiento. Si todos lo abordan con la misma visión, si hay alguien que tiene mucha facilidad, otro que tiene mucha dificultad, tratar de equilibrar eso ya es complejo. Ahora, siempre para poder trabajar en equipo, lo que nosotros hacemos es buscar un líder, ¿ya? Porque en un equipo de trabajo no necesitamos que todos tengan las mismas competencias. Tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo de trabajo, hacia dónde apuntan. Obviamente tenemos que tener nociones sobre la temática que estamos trabajando, pero no podemos esperar que el profesor Mauricio, que Nico, que Jime tengan las mismas habilidades. Cada uno, desde su individualidad, va aportando en la medida que este líder de equipo vaya coordinando. Un mal líder de equipo sería alguien que le exigiera a dos personas exactamente lo mismo sabiendo sus capacidades. Entonces, va conociendo. ¿Ya estoy yo? Ahora sí. Ok. Entonces, una de las cosas esenciales en los equipos de trabajo es conocer a todos los integrantes con los que estoy trabajando. Ahora, en este contexto, se dificulta bastante más, sobre todo considerando que hay estudiantes que no se conocen para los cursos que son iniciales. Entonces, entrar a hacer equipos de trabajo, por ahí se dificulta y ya tiene un paso extra. Y bueno, después de eso va a depender de concretizar el objetivo. Y acá nos vamos hacia lo neuro, las funciones ejecutivas, la capacidad de planificar, generar objetivos medibles a corto plazo que sean ejecutables. Porque muchas veces uno tiende a pensar que va a ser 10.000 proyectos, tiene 15 buenas ideas, pero si no se concreta uno, eso no sirve de nada. Entonces, lo que se ejecuta es lo que sirve. Y eso es lo grandioso de contar con un buen líder en el equipo. Trabaja como si fuera el ejecutivo central en el modelo de memoria de trabajo, porque él es quien te indica, bueno, tú allá, pero también recae mucha responsabilidad en esa persona. Yo he tenido la buena fortuna de que estoy coordinando un equipo de investigación en el doctorado. Estamos trabajando en una investigación que ya por ahí les vamos a mostrar cuando se publique en su momento, pero ocurre eso, estamos 8, 9 personas inmersas, cada uno tiene que abocarse a trabajar en historia del arte, marco teórico, transcribir entrevistas. Y la parte relativamente sencilla es decir, bueno, Nico, usted haga eso, Jimmy, usted lo siguiente, Mauricio, veamos. Pero después todo eso converge y la persona que coordina es la que debe encargarse de dar una forma y entregar un producto. Entonces, si ahí falla esa persona en dar las directrices, en armar el plan, tenemos inconveniente, ¿ya? Entonces, muy, muy importante este trabajo fluido, bidireccional, en que todos participan teniendo metas claras. Si se logra eso, el trabajo en equipo está bien hecho. Ahora el producto puede que no sea perfecto, ¿cierto? El máximo estándar de calidad, pero ¿se logró el objetivo o no? ¿Cumplimos con lo que nos pidió el profesor Mauricio? Sí, se cumplió. Se cumplió lo que él quería, que era ver trabajarlos en equipo, que se pudieran coordinar, que pudieran ver emerger un líder posiblemente. Sí, se cumple. Entonces, esas son las cosas que quedan atrás, que cuando uno pide a una actividad, dice, bueno, ya me está pidiendo nuevamente que haga este video y ya de nuevo trabajar en equipo y eso, bueno, eso es lo aparente, pero tras de eso existe
existe mucha carga, son cosas que ustedes deben ir desarrollando porque eso queda claro, les va a servir para el futuro desde lo académico, como es mi caso, que seguimos estudiando, ¿cierto? Desde lo profesional, en lo clínico, ustedes muchas veces van a tener que ser un punto neurálgico para poder distribuir información. ¿Y a quién? Hacia otros profesionales, hacia los cuidadores, hacia los familiares, incluso hacia otros pares cuando se vayan derivados. Entonces la capacidad de poder generar esta capacidad ejecutiva, no es que me guste hablar de funciones ejecutivas, pero ¿ya? Lo que Es pasa es que extremadamente importante. Y en este punto hay pros y contras, ¿ya? Y imagino que a lo largo de estos minutos que siguen vamos a ir justamente desenmarañando. vamos a conversar de eso para que vayan saliendo estos elementos y queden como en conciencia para todos. Eh, yo estoy segura que le ha pasado a Nicolén, le pasó a Jimena y le ha pasado a muchos estudiantes que dicen, ¿por qué mejor no trabajé solo? ¿Les pasa eso, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jimena? Es como, O sea, en primer año me pasaba mal, muy bien. pero ahora no porque me hice un buen grupo de compañeras y amigas, entonces Exactamente, como que porque ya no me pasa. conociste a tu equipo de trabajo, porque ya sabes con quién Exacto. puedes contar y con quién no puedes contar. Ese es un tema muy, muy importante y implica flexibilidad cognitiva, ¿no es cierto? Y muchas funciones ejecutivas. Casi, lamentablemente, de eso es la cápsula. Nosotros hablamos siempre de neurociencia, al final y al cabo siempre vamos a terminar hablando de neurociencia. Nicolé, ¿le pasó eso de tener que de pronto decir, mejor porque no trabajé sola? ¿O ya no le pasa? No, ¿sabe qué a mí me pasa? Que siento que donde me pongan, creo que voy a servir, porque, no sé, a veces dicen, profe, nosotros podemos elegir el equipo o lo va a elegir usted. Y cuando los profes dicen, lo voy a elegir yo, como que hay un terror de los compañeros, porque como que, hoy no sé qué me va a pasar si hago un trabajo con alguien que nunca he trabajado. Para mí como que no es tema y si tengo que trabajar con cualquier trabajo, no, como que me da igual. Pero como dice la Jimena, yo también tengo un buen grupo de estudio. Ahí casi siempre el problema soy yo porque yo tengo otras cosas que hacer, entonces eh, uno también se siente así como un Presionada, compañero, presionada. como, claro. Entonces, porque uno también no puede meterse uno dice ya, este día nos vamos a juntar, pero ¿y si ese día un compañero no puede? Ahí vienen los problemas. Entonces, igual hay que ser como súper flexible para el tema de los grupos. Y Justamente eso es lo que a veces falla. de eso quería conversar porque ocurre que uno de los comentarios que nos hicieron los egresados fue el tema de la falta de entrenamiento en el diseño y elaboración de proyectos, ¿ya? Porque en cualquier institución que uno luego va a trabajar, habitualmente te piden un proyecto y que tú seas capaz de liderar ese proyecto, que seas capaz de organizarlo, organizar un equipo de trabajo, llevarlo a cabo, ponerte en todo el lugar de todas las demás personas, ¿no es cierto? Y sacar el máximo provecho de todo tu equipo de entorno. Si participas en un equipo de PIE, ¿no es cierto?, de los programas de integración escolar, eh, te piden habitualmente proyectos, proyectos para mejorar las condiciones de los estudiantes, ¿no es cierto? Y si efectivamente nunca han desarrollado un proyecto, es un gran problema, ¿ya? Y efectivamente, como decía el profe Matías, es todo un desafío ser primero líder del proyecto, ¿no es cierto? Y ser capaz de organizar a todo el equipo en función de que todos den el máximo. Es complejo, además, ahora en estos tiempos, porque más encima es todo vía internet, vía comunicación no real, comunicación virtual. Y esta comunicación virtual tiene un problema enorme, que es que efectivamente no nos vemos y no sabemos qué pasa con los demás al otro lado. Ya no sabemos la realidad que están viviendo. Más encima invadimos la casa del otro, ¿ya? Y efectivamente, en términos legales, por ejemplo, uno no tendría por qué estar obligado a encender una cámara en un trabajo, ¿ya? Porque es tu casa, no es tu trabajo, es la casa. De hecho, en términos eh, así formales y legales, cualquier institución, empresa no podría obligarte a decir, usted tiene que prender la cámara cuando se conecta con nosotros.
porque tú estás en tu casa. Y tú dices, pero yo no quiero que vean mi casa. Es mi casa, una invasión a mi privacidad. ¿Ya? Es un tema ese enorme. Efectivamente, y nosotros cuando empezamos como los profes, y, chiquillos, prendan la cámara, estábamos súper equivocados, porque es lo mismo. El estudiante tiene el derecho a decir, no, no quiero prender mi cámara porque es mi casa. Estás invadiendo mi privacidad. ¿Ya? Por suerte ahora todos los programas vienen con estos filtros, ¿no es cierto? Y uno de repente está en Hawái, en las nubes, en diferentes lugares, y eso permite un poco ayudar con ese tema. Pero es un tema que ha llegado para quedarse, ¿ah? Porque esta realidad en la que estamos insertos ahora no va a cambiar, no va a desaparecer. Es mucho más eficiente. No tienes que viajar para reunirte con alguien. Si vas a hacer un congreso, eso, por ejemplo, Matías, que él es profesor, ha participado en congresos, su doctorado lo estaba haciendo en Argentina, pero ahora lo está haciendo desde acá. ¿Hay un cambio allí? Bueno, se pierde los asados de... se pierde los bifes chorizo de Buenos Aires, ¿no? Pero, pero aparte de eso, igual las chicas, ¿no es cierto?, si nos pueden comentar en ese sentido, porque ha cambiado, y esto uno dice, me permite trabajar, me permite ajustarme a mis tiempos, me permite un montón de otras cosas, no tengo que viajar. Yo me acordaba de Nicolé cuando llegaba muy temprano desde Alto Hospicio, ¿no es cierto?, tipo 6:30 salía de su casa más o menos. Era de las primeras a llegar a la universidad por evitarse el taco, primero. Y la veíamos tapada tomando tecito a las 7 de la mañana, por ahí. ¿O no, me equivoco? Yo abrí el candado de la universidad, profesor. Así es. Y eso nos lo tiene que vivir ahora, po, ¿ya? Pero nos perdemos otras cosas. Ya, y de eso quisiera que pudiéramos conversar. Sí, son bastantes las cosas que se ganan y que se pierden. Ahora, esta posibilidad de estar en cualquier lugar de forma instantánea es muy bueno. Uno dice, bueno, me paso del Congreso de Madrid al Congreso de Canadá y luego me voy al Congreso de Coyhaique. A un clic. Eso. Pero mucha experiencia se pierde desde lo físico. Aprovechando que estamos con Nico y con Jime, que son estudiantes de últimos cursos prácticamente, sería bastante bueno que nos comentaran desde su propia vivencia Eso, tal cual. cuál ha sido el cambio, porque ustedes estuvieron en clases con nosotros, que estuvimos en presencial. Hay muchas anécdotas que ustedes vivían desde su casa a la universidad, en los recreos, ¿cierto? En los tiempos de almuerzo, la interacción con los académicos, con los pares, las personas que tutoriaban posiblemente, todo eso no lo vemos. Son cosas que se extrañan, no necesariamente, algunas sí, otras no. ¿Y qué cosas positivas ven? Aprovecho de que veo ahí el mensaje de Zapka, también mandarle un saludo grande por ahí que nos enviaba saludos, y a Pasita, obviamente. Eso, si nos comentan desde su vivencia, sería espectacular. Bueno, desde mi opinión, yo siempre voy siempre voy a querer o siempre voy a extrañar las clases presenciales. Es lo que más me gusta, porque, yo soy súper dispersa, por así decirlo, entonces no me puedo quedar quieta en un escritorio en una clase. Entonces tengo que estar ahí escribiendo y a veces no me alcanza el tiempo para escribir. Entonces que tengo que ver la clase grabada, que a la vez es como un doble esfuerzo. Ver la clase grabada, conectarnos a clases. Y también obviamente se extraña eso de los profes cuando te miran y saben que uno tiene dudas. Como que saben que no entendiste, entonces, ¿entendió? Y ellos saben que uno va a decir que no, entonces obviamente ahí vuelven a explicarlo. Pero en virtualidad, pucha, uno no pone la cámara, entonces ¿cómo ellos van a saber que uno tiene dudas? Entonces, eso es como en contra de las clases online. Y aparte, en la U se viven muchas anécdotas, demasiado, que se cayó alguien, que esto, que lo otro, que el profe dijo algo gracioso. Entonces, como ese afecto de la universidad se extraña demasiado, y que, bueno, en las clases online uno igual tiene anécdotas, pero no se sienten tan
como lindas, por así decirlo. Mm, Se siente así mm, como chascarros nomás, mm. cosas que pasaron. Pero en clase uno después se vuelve a acordar y se vuelve a acordar y entonces como que dice, oh, la pasé muy bien. Entonces yo siempre voy a preferir las clases presenciales que las online. Sin duda, sin duda. ¿Y Nicolé? Bueno, yo por mi parte igual concuerdo con la Jime. Siempre voy a preferir la presencialidad también, porque era una rutina que yo tenía. Bueno, yo soy mamá, entonces para mí es súper distinto esto de estar así online, porque yo aquí en mi casa parezco pulpo. Y mientras estoy en clase tengo que dar desayuno, después se me viene la hora del almuerzo, entonces tengo que cocinar, y que está todo sucio y tengo que lavar, y que mi hijo me molesta, entonces es súper distinto. En cambio, yo en la universidad, yo de lunes a viernes, yo me iba a las 6:30 de la mañana, dejaba a mi hijo en el furgón y después me olvidaba de mi hijo hasta las 4 o 5 de la tarde que lo tenía que ir a buscar. O sea, no lo olvidaba completamente, pero tenía mi tiempo, mi espacio de lunes a viernes y me organizaba. En cambio ahora estoy todo el día, no tengo una organización porque estoy todo el día haciendo las mismas cosas a la vez. Entonces estoy viendo por un lado a mi hijo, las clases de mi hijo, mis clases, y a veces no pongo la atención suficiente y tengo que volver a ver la clase y termino 10 de la noche, 11 de la noche, o a veces tengo que hacer un sobreesfuerzo, y como a mí no me gusta trasnochar, en vez de trasnochar me levanto temprano, me levanto a las 6. Entonces igual es como que me cambió completamente la rutina y prefería llegar a las 7 de la mañana a la universidad con mi tecito y mi disfrazada, pero yo sabía que a las 5 de la tarde yo ya después me desligaba completamente de la U. Entonces yo ya dedicaba un tiempo para el estudio en los recreos, o a veces hacíamos los trabajos en los breaks, en el almuerzo, entonces ya después me olvidaba y rendía mucho más en la presencialidad que en lo online. De hecho, ahora he tenido peores notas, siendo que supuestamente uno tiene todo a mano, que el libro, que el cuaderno, que el internet, pero uno se desconcentra tanto con el tiempo que va avanzando, y en la presencialidad a uno si le faltaba un poquito de tiempo, profe, me falta una pregunta, y te dejaban, po. Ahora se te cierra la plataforma y jodiste, porque si no está, te ponen el uno, o en su defecto uno tiene que rendir la prueba a final de semestre. Entonces, todos esos factores para mí han sido lo peor, la presencialidad. Pero esa es, en mi opinión, así como que quiero la presencialidad y que se vaya el coronavirus, por favor. Estamos todos esperando lo mismo, ¿ah? La verdad es que sí. Sin embargo, es complejo, ¿no? Esto no va a ser de un día para otro, aunque tengamos vacuna, el tema va a ser largo todavía. Lo más probable es que el próximo año tengamos una situación híbrida, ¿no es cierto?, mezclada allí, donde tengamos algunas clases presenciales, algunas clases online, no sé. Eh, a mí me gusta el formato, yo creo que uno puede hacer muchas cosas a través del sistema online, pero obviamente te pierdes el café, te pierdes la conversación con los amigos, te pierdes un almuerzo con los amigos, los amigos son los profesores, los colegas, ¿no es cierto? En el que uno puede desarrollar otras habilidades y puede conversar otros temas. Efectivamente también uno no para nunca de trabajar. Acá a veces son las 12, 1 de la mañana y estamos trabajando con la profe Paz, el profe Matías también, porque nos hablamos tipo 2:30, 1 y está trabajando para la universidad. Entonces uno dice, tengo la impresión de que trabajo el doble o el triple a veces, ¿no es cierto? Porque uno está metido en el tema dándole vuelta al asunto, y creo que todos mis colegas están en la misma situación. Entonces me dicen, mira, hoy día soy mamá, no me llames entre tal hora y tal hora, llámame después, tipo 10 de la noche. Entonces uno dice, ¿y cómo 10 de la noche? No, es que a esa hora voy a empezar a corregir las pruebas para seguir hasta el otro, o sea, te das cuenta que hay un problema que tiene que ver con el ajuste, cómo podemos ser más eficientes. Hay todo un ajuste que hay que hacer. En este rato nosotros como docentes estamos haciendo educación remota de emergencia. Ese es el concepto, porque no es una educación online. Esto es de emergencia. Nosotros nos dijeron, profe, hay que hacer las clases. ¿Cómo? Hágala. Eso fue todo. Ya, hágala. Use la plataforma que estaba usando el año pasado. Y uno dice, sí, pero es que la usábamos un poco. No, todo en plataforma. Y ese cambio implicó
el hacerse, ¿no es cierto?, de habilidades y destrezas que no todos los profesores tienen. Sé que todavía hay profesores que les cuesta mucho usar la plataforma y usar tecnologías, les cuesta muchísimo. Por ahí me contaban de un profesor que hace clases de matemáticas con Word, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a hacer clases de matemáticas con Word? ¿Por qué no usa una pizarra digital? No la sabe usar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno dice ahí, "Mm, ¿y por qué? Porque claro, uno se va quedando atrás, efectivamente. Cuando yo conversaba con ustedes, Jimena, con sus compañeras, ¿no es cierto? Y les decía, ¿conocen tal software? Y ustedes me decían, ese ya es viejo. Entonces uno dice, oh, me quedé atrás, muy atrás, ¿ya? Y efectivamente eso va desarrollando esta competencia digital. Y esta competencia digital exige comunicación, flexibilidad, pero al fin y al cabo son las mismas habilidades que se exige de cualquier estudiante vía online o vía real. O sea, es la misma cuestión. ¿Hay una diferencia? Sí. Y aquí Matías nos va a hacer la diferencia, te apuesto. Sí. Bueno, apuntando a lo mismo, no sé si será lo que piensa el profesor Mauricio, pero un factor muy, muy relevante que nos hace diferenciar estas dos modalidades, primero, es la disposición al estudio o al trabajo, porque lo que conversábamos previamente, cuando nosotros tenemos estas experiencias en la universidad de forma presencial, como nos dice Jiménez, sí, es como que uno lo siente más y luego se ríe nuevamente, y no es el mismo episodio chistoso que ocurre en una clase en línea. Eso ocurre porque las entradas, ¿cierto?, son mucho más variadas en lo presencial, en lo físico. Hay otros sensores trabajando, ¿cierto? Y todo eso entra a nuestro cerebro, luego viene la disposición del agrado o el desagrado hacia lo que me están explicando, porque uno comprende, a lo mejor las clases son entretenidas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero ¿qué pasa si estoy todo el día frente al computador? Yo ya empiezo a generar una cierta suerte de rechazo al computador y digo, bueno, es que el profesor sí me cae bien y explica súper bien y está muy genial, pero es que llevo tanto frente al computador que mi atención no da más, me siento cansado, me duele la cabeza, y frente a esos estímulos, ¿cómo yo pretendo afianzar, ¿cierto?, el nuevo contenido frente a una situación de desagrado? Si sabemos que el aprendizaje, ¿cierto?, se sustenta en las sensaciones de gratificación, de que yo me doy cuenta que estoy aprendiendo, que estoy dominando el tema y que estoy pasándolo bien cuando aprendo. No tiene que ser un martirio, ¿no? Entonces, ese es un gran inconveniente y por ahí nos toca a todos por igual, desde los estudiantes y a nosotros como académicos nos ocurre exactamente igual, porque antes uno iba a clase, interactuaba mucho más, era más entretenido, era más lúdico por ahí, con la Nico, el curso completo con Jimena hemos tenido esa oportunidad, pero estábamos arriba de las mesas, estábamos en el patio, rayados, hacíamos un montón de cosas, era muy genial, lo pasábamos súper bien, el contenido era mucho más afianzado porque teníamos distintos tipos de entradas sensoriales, teníamos esta ejecución motora y no era estar sentado mirando 1 hora, 2 horas a la pantalla y por ahí si el profe además está un poco aburrido el día de hoy y se le pega o tiene una presentación que no llama mucho la atención o a mí se me pega, son muchos factores que no vamos controlando y todo eso de a poco va minando este aprendizaje, porque uno dice, bueno, sí, parece que yo manejo este concepto, pero por ahí aparece algo que ustedes deberían asociar y es como ya viene todo minado, la explosión y se derrumba todo lo que yo venía estructurando. Entonces, la disposición al aprendizaje es algo esencial. Si nuestro sistema de gratificación no está trabajando a full, ¿cómo es posible que estemos afianzando ese conocimiento? Y ahí no es responsabilidad exclusivamente de los estudiantes,
ni de los académicos, es el contexto que nos tiene a todos atrapados en el computador. Yo creo que nadie, por muy fanático de las redes sociales que haya sido previamente, influencer, estrella o lo que fuere, ¿cierto? Vivía tanto tiempo en el teléfono o en el computador como lo hacemos actualmente. El profesor Mauricio dice, nosotros, la rutina es de la cama a la ducha, comer algo, si tenemos suerte, encender el computador y ahí estamos. Y la profe Carito, yo veo de repente que está ahí y atendiendo, como dice Nico, un sándwich para su pequeño, la profe pasa haciendo lo suyo en la casa y seguir frente al computador. Entonces es algo que te absorbe y en lugar de tener esta disposición de decir, qué genial, hoy día voy a ver a mi curso nuevamente, genial, voy a ver a mis profesores, voy a enseñar algo nuevo, voy a aprender algo nuevo, no, está, ¿cierto?, como en primer plano, de nuevo el computador, de nuevo lo mismo, entonces es un gran inconveniente y creo que es el problema que tenemos con este sistema. Nos perdemos muchas cosas y la motivación, por mucho interés que nosotros tengamos, sabemos que nuestra atención no la vamos a sostener 12 horas frente al computador, incluso más, imposible. Entonces, En la encuesta que hicimos a todos los estudiantes, nosotros como Compás, el 97% de los estudiantes dice que prefiere leer en papel que leer en el computador. Ya, entonces, problema porque todo va por digital ahora. No tengo acceso a los libros porque no puedo ir a buscar los libros, ¿no es cierto? Es otro problema. Bien, dejemos de quejarnos. ¿Qué sería lo ideal, no es cierto, que uno pudiera hacer en este modelo? ¿Qué sería lo ideal, Jimena? ¿Qué sería lo ideal, Nicolé? Para ustedes como estudiante en términos de esta realidad que nos ha llegado y no podemos decir ya no lo vamos a hacer. No podemos, porque no puedes hacerlo. No puedes decir ya no quiero estudiar así, porque la única opción que te queda es irte. Y eso significa que te quedas fuera del sistema. Y eso es tremendo, es un problema, es un problema. Mucha gente ha tenido que pausar, ¿no es cierto?, para cancelar sus carreras por temas económicos, por temas laborales, por cómo ha cambiado la realidad en su familia, etcétera. Es un gran problema. Volver a estudiar no es fácil, ¿ya? Pero a veces es la única opción que queda, ¿ya? ¿Qué hacemos para evitar esto? ¿Y qué sería lo ideal? ¿Cómo sería el escenario ideal? Eso sería una cuestión muy interesante de conversar. Partamos con Nicolé. No la escuchamos todavía, Nicolé. Ahí sí. Para mí, mi escenario ideal sería como solamente concentrarme en, en lo que tengo que hacer, o sea, la U. Para mí, mi escenario ideal es conectarme a la clase, que haya harta participación, porque para no distraerme, porque a mí me distrae el silencio. Cuando hay alguien, un profe pregunta algo, aunque yo no sepa la respuesta, digo cualquier tontera para que ese silencio no pase, porque me desespera. Pasó un angelito Que y a haya veces más como una tropa de angelitos. que haya una participación como más activa para que sea como más lúdico y uno no se aburra, porque en realidad uno pasa 15 minutos escuchando al profesor y puede que la clase sea muy entretenida, pero uno pierde el foco, se desconcentra y después se distrae y ya no hay cómo agarrarle de nuevo el hilo. Y más aún si uno tiene otros distractores. Entonces, para mí, mi escenario ideal sería como solamente estar enfocada en, en tener que estudiar solamente, no tener ninguna otra cosa que hacer. Jimena. Bueno, mi escenario ideal también, como dice Danico, es igual solamente enfocarme en la U, porque, o sea, yo, si bien no tengo hijos, mi mamá se va a trabajar, yo tengo que cocinar, que a veces tengo que limpiar, y también el tema, yo creo que eliminaría los celulares, porque atrás de la pantalla uno apaga la cámara y todo está en el celular, yo estoy segura de eso, porque a mí también me ha pasado que digo,
ah, ya, voy a ver. Y empiezo a ver un ratito y después estoy todo el rato viendo memes ahí y todo. Entonces, eliminar los celulares completamente o apagarlos. Eh, pero ese sería mi escenario ideal, que solamente fuera la U, las clases, y también, como dice la Nico, que sean lúdicas, que haya más participación, porque cuando hay más participación hay más motivación. O sea, todos se motivan a contestar, a que profe, tengo una duda, porque mi otro compañero dijo una duda y el profe le respondió bien, yo también tengo dudas, entonces también le pregunto. Entonces, eso. Y al profe Matías, ¿cuál sería su escenario ideal? Interesante. Wow, si hablamos de escenarios ideales, primero, yo creo que todos contáramos con la misma conectividad estable, sin ningún inconveniente. Eso es esencial para que el proceso no se interrumpa, porque muchas veces ocurre que uno desarrolla una idea, a un estudiante se le cae un poco la línea, uno termina y piensa que todos lo están escuchando. De repente llega, profe, ¿y qué dijo en esa parte? Y uno dice, a veces no sabe cómo interpretarlo, dice, no habrá puesto atención, se le cayó, y como no están las cámaras encendidas o alguna imagen, uno no ve realmente si estaban o no estaban. Entonces, lo primero, una conexión estable. Luego, la participación es esencial. Sí, eso de todas formas. Y bueno, aquí ya deberían darnos, yo creo, Nico y Jime su visión, porque estas cosas son relativamente alcanzables. Uno, si se lo propone, puede participar un poco más en clase, ¿cierto? Puede centrarse unos minutitos extra, pero si le dijeran a ustedes, pero ¿qué cosas le gustaría que el profesor manejara en esta clase? ¿Qué cosas presentara? Que hubieran hologramas que, no sé, dan vuelta hacia todos lados, que hubiera la presentación típica, mapas conceptuales. Ese tipo de información es bastante interesante de conocerla, ¿ya? Si a mí me dijeran cuál es el escenario ideal, bueno, nosotros que hacemos neuroanato, este semestre nos toca compartir la actividad, yo estoy de colaborador. ¿Qué mejor sería si cada persona tiene un dispositivo y uno dice, bueno, y ves esto que aparece acá, apretar un botoncito y que se proyecte? Maravilloso, ¿no? Eso es lo que uno esperaría como ideales. Ahora, mi pregunta es, porque yo sé que el profesor es entendido en esta temática, ¿existe ese tipo de tecnología? Desde lo que nosotros hacemos, podemos llegar a utilizarlo en algún momento, en nuestra realidad local, nacional, ¿cierto? Estamos muy lejos aún, porque todo lo que uno imagina en Oriente ya está hace décadas. Entonces, nos dirigimos un poco hacia allá, podemos contar con este tipo de herramientas, qué es lo necesario para que podamos utilizarlo, porque por ahí nos sirve mucho que el profesor tenga el software, de gracia lo comento, si es que los estudiantes no tienen acceso. Para mí es sencillo en este momento porque sé que yo si compro un libro viene muy actualizado, a lo mejor no le puedo copiar a todos los estudiantes, pero le tomo una foto y se las envío y todos tienen acceso, o lo pongo en la presentación y ya está. Pero digo, y si quisiera hacer esto, hablar de tablet, de cosas que se proyecten, que ellos puedan manipular, ¿se puede, no se puede? ¿Cuáles serían las limitantes? Entonces, profesor, si nos orienta un poco en esa línea, sería maravilloso. El concepto de tener elementos de realidad virtual o realidad aumentada, que son los elementos de la educación ya 5.0, que son de otro nivel de educación, ¿no es cierto? De lo que vamos a hablar la próxima semana, probablemente con un colega desde Japón, vamos a hablar de esto justamente. Em, es un tema, porque esa realidad, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver, yo les compartía a los estudiantes de neuroanatomía desde un tablet, un software que mostraba un cerebro en 3 dimensiones que podíamos ir sacando por piezas y empezar a estudiarlo. Y los chiquillos me decían, profe, ¿con qué tablet se hace eso? ¿Con qué software se hace eso? Y hay elementos que son caros, otros son baratos. Luego, existen los conceptos de realidad virtual, desde los Google Glass no son Google Glass, son los Cardboard, que son unos sistemas para realidad virtual
en 3D, ¿no es cierto?, que inventó Google, que eran unos sistemas muy baratos, que era una cuestión de cartón con unos lentes nomás que tú ponías tu teléfono y podías ver 3D muchas cosas. Y lo que actualmente está ya invadiéndolo todo, que es la realidad aumentada, que es apuntar tu teléfono con la cámara, ¿no es cierto? Y toda la información anexa se puede desplegar allí. Eventualmente se está usando para cosas muy sencillas, como saber qué planta es la que estoy mirando, qué cuadro es el que estoy viendo, ¿no es cierto? Google ya lo tiene como una aplicación libre que uno puede usar, pero ya muchos sistemas están avanzando a eso. Pero para poder hacer eso, o los sistemas 360, ¿no es cierto?, de video 360 o de información inmediata, ¿no es cierto?, mientras uno está estudiando, por ejemplo, qué mejor que ver un equipo y ver cada una de las funcionalidades de ese equipo, por ejemplo, un audiómetro, con una serie de etiquetas que dijeran qué es cada una de las perillas que tú estás viendo, ¿no es cierto?, qué es cada uno de los botones, para qué sirve y cómo se usa. Eso se puede hacer actualmente, pero requiere trabajo y un trabajo de diseño y producción de material en términos de un nivel que va mucho más alto que solo grabar con una cámara. Ya no es solo grabar con una cámara 3D, no, eso ya no es novedad ya. Poner todos estos videos grabados dentro de un ebook o un libro digital tampoco es novedad. Eso ya se hace y mucha gente lo tiene. Nosotros años atrás propusimos generar libros digitales. Y aquí viene un tema, Matías, porque esa historia tú no la conoces, pero nosotros propusimos generar libros digitales que fueran usados con todos los estudiantes. E hicimos algunos libros digitales muy bonitos, quedaron muy buenos. Y cuando quisimos empezar a usarlos, tuvimos el primer problema. Le dijimos a todos los estudiantes, ya chiquillos, traigan sus computadores. Ya, profe, la próxima clase todos con los computadores en la sala. Profe, no hay suficiente enchufe. ¿Y por qué? No, porque la batería no funciona. Ah, ok, a conseguirse alargadores, extensiones, enchufes, múltiples. Ok, se acabó la hora. No alcanzamos a hacer la clase. Ya, siguiente clase. Todos los computadores, todos los cables. Era una maraña de cables, computadores, todo enchufado. ¿Estamos listos? Listo. Aquí está el video. Es muy pesado, profe, mi computador no funciona. Tiene muchos videos. Ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y después qué pasó? Eso fue lo más entretenido de todo. Estudiantes dijeron, profe, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo imprimimos mejor? Y ahí quedó el libro digital. Entonces uno dice, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tiene que ver cómo enlazamos esta realidad del mundo digital, ¿no es cierto?, con la realidad económica, social de universidades como la nuestra. ¿Ya? En otras universidades que nosotros nos empezaron a asesorar, que nos decían, no, aquí todo esto funciona perfecto, esa universidad le compró iPad, tablet, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes. ¿Ya? Y uno dice, oh, ¿en serio le compraron así? Sí, después se lo cobraron en la matrícula, pues, y se lo cobraron de a poco. ¿Ya? Pero le compraron a todo el a toda la universidad, 4.000 estudiantes, a todos les compraron. Y todos los chicos llevaban no computadores, sino que en el tablet tenían todos los libros, trabajaban con los tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fue un cambio que fue radical en esa universidad, en la Universidad de Queensland, en Australia. Pero es una realidad de un mundo diferente. Nosotros estamos en otro país, en otro contexto, en el contexto que ya conocemos, ¿no es cierto? Y cuando uno dice, genial, hagamos esto, y todos te dicen, sí, claro, pero es que no hay lucas, esa es la realidad. Entonces, ese es un problema que todavía nos tiene en un desfase en términos de avanzar a la educación 3.0, 4.0, etcétera, etcétera. Piensa tú, Matías, y chiquillas que nos escuchan acá, todos los colegas que nos estén escuchando, que con el concepto de los podcasts y lo que estamos haciendo en la cápsula espacial, lo pensamos desde un inicio en términos de quién nos puede escuchar. Y por eso lo hicimos en el Facebook, porque partimos haciendo en el podcast, ¿no es cierto? Con Matías partimos en enero del 2020, diciembre de 2019, enero de 2020 empezamos a hacer los primeros episodios de podcast. Pero después decíamos, ¿y quién nos va a escuchar en el podcast? Es como muy raro eso. ¿Ya? Y por eso nos pasamos al Facebook. ¿Por qué?
¿por qué nos pasamos al Facebook? Y aquí la respuesta la tiene Jimena. Yo estoy seguro que Jimena tiene la respuesta de por qué nos pasamos al Facebook. Porque en el Facebook hay mucha más gente, o sea, hay mucha más población, hay desde adolescentes hasta adultos mayores. Entonces, no, y llama harto la atención porque uno a veces está en el Facebook y dice, uy, ¿qué es esto? Y lo voy a ver. Entonces, por eso, al menos yo no conocía los podcasts porque creo que eso es de una plata, o sea, de iPhone, Claro, partió porque nunca, allí, sí. sí, partí ahí, entonces yo no sabía qué era hasta que una compañera me dijo, oye, escucha este podcast, y yo sí, ¿y eso está en mi teléfono? Y no, no estaba en mi teléfono. Pero Facebook es mucho más global, por eso Exactamente. yo creo. Y lo otro, que es parte de las redes sociales libres de las compañías. Entonces no tienes que pagar un extra por tener el Facebook. No tienes que pagar un plan de datos por ver el Facebook. Todo eso cambió. Entonces cuando trabajábamos con Matías y con Paz respecto de cómo evolucionar esto para que le llegara a más gente, tal como dice Paz, ahora y lo pone, las redes sociales son gratuitas. Porque las compañías no te lo cobran dentro del plan de datos. Y la gente puede acceder a ello. Esto fue la fórmula de que nosotros tratamos de hacer porque el objetivo de esta cápsula espacial, aparte de volarse y dar hartas vueltas a la Tierra, es democratizar el conocimiento. Siempre ha sido nuestro mayor interés, ¿no es cierto?, de que mucha gente pueda aprender de las cosas que nosotros sabemos. Y sabemos que nos volamos hablando del cerebro, de las neuronas, de las capas celulares, de la corteza, ¿no es cierto? Y hay gente que nos dice, ¿y de qué están hablando estos locos? Ya, pero otra gente nos dice, oye, interesante el tema, con ustedes aprendo. Cuando alguien me dice, un profesional me dice, es que con ustedes yo aprendo, encuentro notable, porque estamos diciendo, están aprendiendo en un sistema gratuito, primero, digital, ¿no es cierto?, en lo que implica creación de contenido. Es una maravilla y por ahí también tenemos que reconocer un poco, nosotros inicialmente a mí el profesor me invitó a participar con él, fue algo bastante diferenciado de lo que hacemos actualmente. Fue, profe, me dijeron que habláramos de tálamo, hablemos de tálamo, ya bueno, hablemos de tálamo. ¿Y cuándo hablamos de tálamo? Yo pensé que me iba a decir, profe, la próxima semana, y ahora, y dije, ya, bueno, estoy en el CAP, nos juntamos, y ese fue nuestro primer capítulo. Yo me acuerdo, llegué a la cápsula, llegué a la oficina del profesor Mauricio, tenía los equipos que habían llegado hace poco, y empezamos a conversar. Y sentimos que había fluido tan bien, bueno, eso iba después ligado a una actividad curricular, y el profesor dice, el profesor es visionario, deberíamos hacer podcast. Y dije, ya, bueno, yo si me invitan, obviamente, voy a participar con él. Y bueno, y las redes sociales, eso es un tema que nos permite, que son gratuitas, que nos permite diversificar, pero también teníamos un tema que, bueno, el podcast, ¿qué ocurre? Está encapsulado, uno dice, bueno, y si se equivoca, puede borrarlo, puede grabarlo de nuevo, pero hablar en vivo tiene otra emoción, porque también uno dice, bueno, tengo que estar atento a lo que digo, tengo que saber qué es lo que digo, y nos permite esta capacidad de interactuar, porque si alguien a lo largo de la conversación tiene una pregunta, nosotros podemos tratar de responderla, ¿cierto? Si quieren interactuar, podemos hacerlo y eso es muy, muy positivo. Entonces, sí, qué buen recuerdo. Sí. No debemos desconocer esa parte de la emoción, de la adrenalina que se siente hablar en vivo. Uno dice, bueno, y es lo mismo hablar en vivo para una persona que para un millón. Sí, da igual, porque uno está en vivo y en cualquier momento está siendo monitorizado. Eso es muy, muy genial. Nos mantiene muy activos. Oye, ahí Víctor nos escribió mucho que nos tapa la cámara, pero lo vamos a poner de a poquito. Ya. Víctor es otro estudiante también que nos escribe ahí y que habla efectivamente del tema de la gratuidad de las redes sociales, ¿no es cierto? Y que eso mismo tiene un mayor alcance. Fíjense ustedes, Nicolé y Jimena, que, bueno, es chistoso esto, pero la
penúltima grabación que nos fue muy bien, que estuvimos con la profe Paz, estuvimos hablando sobre desarrollo temprano, ¿no es cierto? Estimulación temprana. El alcance que tuvo ese video es de más de 4.000 personas. Entonces uno dice, extraordinario, extraordinario. Si tú te pones a pensar que el el salón de la universidad, el que ustedes conocen como Oscar Hahn, ¿no es cierto? Tiene un aforo de 120 personas. Y nosotros en una sesión hicimos un alcance de 4.000 y tantas personas. Eso es notable. Entonces cuando le decía a Nicolé, a usted, Jimena, prepárate porque la farma te va a llegar y te va a aplastar, ¿no es cierto? Después no va a poder salir a la calle. Bueno, probablemente en el futuro, porque esto queda grabado, ¿no es cierto? Y queda almacenado ahí cuando te conozca la gente y diga, mira, ella es Jimena, wow, yo la vi por primera vez acá, ¿no es cierto? ¿Qué opina de eso, Jimena? ¿Qué opina de la fama? Ay, no sé cómo lidiar con eso. No, pero encuentro que es maravilloso. Siento que estas instancias ayudan igual a uno a crear habilidades blandas, por así decirlo. Porque, bueno, yo soy súper vergonzosa, no sé si se me nota que soy un poquito roja, No se nota. pero, pero, o sea, esto me ayuda un poco a sacar más personalidad, a hacer, no sé, quizá una idea para futuro, porque quizá en unos años más yo también, si me especializo en alguna área, voy a decir, uy, yo quiero hacer lo mismo que hacía el profe Mauro con el profe Mati. Voy a hacerlo. Entonces, como que esto igual ayuda a crear estas habilidades y, bueno, la personalidad sobre todo. Y hay que aprender a lidiar con la fama, como dice la Nico. Así es, así es. Mire lo que le comentan ahí, ¿eh? ¿Cómo no quiere que me dé vergüenza? Así es, así es, así A es. ver. ¿Y usted, Nicole? Porque nosotros la conocemos, sabemos que siempre participa y siempre está ahí, ¿no es cierto? Es un tema muy, muy interesante. Sí, yo ya me acostumbré a la fama. Bueno, justamente, No, como dice la Jime, estas son instancias que te dan a conocer, po, porque no, al menos yo no me considero una estudiante que nadie sabe quién soy, todos saben quién es la Nicolette, pues sí. Eh, y gracias a estas cosas, pues, que hay que ir a un lado, ya, profe, yo voy. Cuando me tocó ir a hacer el, como el enganche con la municipalidad de Alto Hospicio, ahí yo fui con toda mi personalidad del mundo, no sabía qué decir, y lo conseguí. Entonces, hay que aprovechar todas las instancias y si los compañeros están viendo esto, ustedes también tienen que ofrecerse. A veces no es que siempre me inviten a mí o siempre haga cosas yo, es que yo ando buscando esas instancias. Entonces, es por eso, porque yo creo que las puertas están abiertas para todos y uno tiene que aprovecharla y lanzarse nomás si no es tan difícil. La vergüenza se pasa, uno después aprende a hablar eh, y quedan esas experiencias, son enriquecedoras para uno y para el futuro también, porque después uno se hace más conocida y después a uno le buscan pega o le recomiendan por ahí. Entonces igual es bueno hacer esto. sin duda, eso es lo que nosotros nos motiva también y por eso también las invitamos a todos los estudiantes, vamos a ir invitando de a poco a otros estudiantes, ¿no es cierto? Porque esa es una de las ideas. Nos quedan pocos capítulos, la verdad que estamos viendo con el profe Matías que nos queda el de la próxima semana y tal vez hagamos un recopilatorio que lo vamos a dejar grabado para fin de mes, pero se nos acaba el año y se nos acaba el proyecto en el sentido de todo lo que hemos trabajado. Pero efectivamente, en algún rato yo me recuerdo muy bien a Rodrigo, a Nicolé, que me decían, nos encantaría tener un podcast de los estudiantes, donde nosotros pudiéramos hablar de las cosas que nosotros nos motivan. Toda la disposición para que sea así. Esa es la realidad de lo que debería suceder. Y pasamos ahí a los estudiantes 2.0 que producen contenido y que ya el tema de el desempeño, ¿no es cierto? Y las habilidades tecnológicas, ¿no es cierto?, es lo que cambia y ya no es el mismo estudiante que solo consume, sino que es el estudiante que consume contenido, que consume libros, ¿no es cierto?, documentos, sino que ya produce.
Ese es lo que nosotros apostamos e impulsamos. Ya, ojalá, ¿no es cierto?, con estos trabajos que les damos, que de repente dicen, pero profe, se le ocurren estas ideas, ¿por qué no nos hace una prueba mejor? No nos complique, por favor. Yo sé que soy el profe complicado que les pide estos trabajos, pero créanme, estamos en el siglo XXI y la pandemia nos chuteó de una, así nos tiró lejos, 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 lejos. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que lidiar. Y no hay de otra, no hay de otra. Entonces, este futuro que se nos vino encima, tenemos que afrontarlo, y el concepto de producir información, tal como ustedes hicieron estos videos, que quedaron espectaculares, ¿no es cierto? Si todos los estudiantes trabajaran en esa dinámica de la producción de contenido, ya sería muy diferente, muy diferente. Eso es lo que pienso yo en este instante. Se nos va acabando el tiempo, profe Matías. Bueno, se nos acaba el tiempo en todos los aspectos, ¿ya? Filosóficamente hablando, de vida, de cápsula, de episodio. Qué profundo. Sí, rayos. Eso me dolió. Sí. Perdón, a veces se me escapa un poco ahí. Pero sí, ya como cerrando un poco, agradecer la disposición que siempre tiene Nico, Jime, por haber estado con nosotros, compartir sus experiencias personales, sobre todo instar a sus compañeros a que vayan desarrollando lo que hablamos en este momento, que es dando un paso hacia la virtualización, de poder ganar estas habilidades, generar contenido, como dice el profesor. A fin de cuentas son habilidades que están desarrollando para el futuro, porque uno lo ve en este contexto y parece una conversación relativamente simple, ¿cierto? Por ahí el video que les piden es un video que se liga exclusivamente a la actividad curricular, pero créanme que cuando ustedes egresen de la carrera, a los fonoaudiólogos son los que indican con el dedo, y si están en presencialidad, a ustedes les van a pasar el micrófono y, Jime, vaya a hablar en este... Tal cual, tal cual. Ahora en digitalización lo mismo, el discurso posiblemente en las escuelas digan, bueno, y la fonoaudióloga, que ella vaya. Entonces son cosas que tienen que ir desarrollando y hasta el momento se puede hacer. Entonces yo creo que deberían apostar a desarrollar este tipo de habilidades y no quedar esperando que vuelva toda la normalidad nuevamente. En algún momento, de forma paulatina, puede ser, pero esto es algo que se queda, ya lo ha dicho el profesor Mauricio muchas veces, otros colegas. Entonces, no es que, bueno, apareció la vacuna, ya nadie tiene COVID y despídanse de Zoom, despídanse de Microsoft Teams. Van a estar con nosotros igual, lo queramos o no. A lo mejor en menor medida, pero ya es parte de nuestro quehacer, ¿cierto? Profesional, sea como académicos o estudiantes. Así que una reflexión final yo creo que sería eso. Nicolé, sus palabras para el cierre. No, agradecer nuevamente la invitación y la oportunidad para aprender a expresarnos, porque igual esto sirve para eso, para mejorar la expresión, perderle el miedo a la cámara. Luego la fama es un punto aparte, pero no, profe, de verdad que muy agradecida de participar de esto y demostrarle a mis compañeros que no es difícil, que hay que tener la disposición, las ganas, y uno a veces tiene muchas cosas que hacer, pero igual se puede hacer el tiempito para conversar y ganar experiencia. Jimena, la escuchamos. A través de esta pantalla. Muy agradecida de la invitación. Creo, como dice la Nico, como mencioné también, son instancias que uno debe aprovechar y sacarle las mayores ganas posibles. O sea, demostrar la motivación y también que mis compañeros sepan que esto no es nada del otro mundo, así como que le tengan miedo, sino que son cosas que sirven. Eso es.
yo espero que en el futuro Nicolé con sus compañeras puedan llevar a cabo ese podcast que en algún rato me mencionaron que lo encontré genial, que todavía no lo pueden echar a andar, que se llamaba Ser Madre y Ser Universitaria, que yo creo que era un tema enorme, que es un gran tema, que podría ser un podcast genial que arrase con todas las redes, ¿no es cierto? Porque justamente es uno de los temas, ¿ya? Que ahí uno podría hacer como conversación. Así que yo sé que había muchas otras ideas. En algún rato yo propuse la idea de hacer radioteatro. Ya, todos me decían, ya, sí, ok, espérate un poquito que estamos haciendo muchas otras cosas, así que... Pero sin embargo, hacia allá estamos apuntando. Les agradezco que hayan venido hoy día, de verdad, y como siempre a mi amigo Matías, que sea parte de esta cápsula. Le agradezco mucho que hayan podido subirse, dar una vuelta más, una órbita más, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la cápsula espacial. Hasta la próxima semana. Adiós.